Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, gente. Te saluda Oscar Miranda de Paraguay. Tengo el privilegio de poder servir con mi familia en el Ministerio de Palabra de Vida, en el área administrativa, en el departamento de vida. También con mi esposa Maite, que está encargada del Ministerio Femenino, colaborando activamente, y con mis hijos Tomás y Benjamín. Es una bendición. También estamos en la iglesia. Estoy como diácono en la Iglesia Cristiana Evangélica Renacer de Asunción, y quisiera también compartir con ustedes un breve pasaje de las Escrituras que se encuentra en Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 11, que dice lo siguiente: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es muy interesante este capítulo 8, estos primeros versículos, ¿verdad? Es una comparación entre la carne y el espíritu, ¿verdad? La vida espiritual, tu vida espiritual y mi vida espiritual, de esa unión con Cristo. Y también hace una analogía de lo que es la ley y la impotencia de la ley para salvar, ¿verdad? Versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es muy interesante que nosotros, por la gracia de Dios, podemos y somos parte de su familia celestial. Somos parte de esa bendición, de ese regalo, de la gracia inmerecida que Él tuvo para con nosotros. Porque nosotros, como hijos de Dios, también tenemos una batalla en la mente entre la carne y también la mente espiritual, según el versículo 5. Y qué privilegio tenemos nosotros de cada día poder invertir, vos y yo, en la palabra de Dios, en lo que Él tiene para nosotros día a día a través de su palabra. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estoy yo invirtiendo mi tiempo con Dios? Lo que Él quiere hablarte o lo que quiere hablarme, para que realmente podamos vivir en semejanza al Espíritu, en lo que Él quiere y en el propósito que Él tiene para tu vida. Hay una realidad en estos pasajes, en estos versículos, entre la mente carnal y la mente espiritual. ¿A cuál de los dos vos estás más enfocado en alimentarlo? ¿A la mente carnal con las cosas que el mundo te ofrece, o a la mente espiritual en darle a Dios el tiempo necesario y lo que Él realmente se merece en nuestras vidas? Un resultado de una nueva vida
según el versículo 9, que nosotros vivimos según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, con nosotros como hombre nuevo en Cristo, tenemos el privilegio de poder alimentar nuestra vida espiritual con el Evangelio, con la palabra de Dios, con lo que Él quiere enseñarnos día a día, con ese tiempo de calidad, viviendo en el Espíritu. Porque si Cristo mora en nosotros como creyentes, nosotros también vamos a morir al pecado una vez que le entregamos a Cristo toda nuestra vida antigua. Porque nosotros tenemos esa esperanza. ¿Y qué esperanza tenemos? En que nosotros a ese Cristo, que realmente el Espíritu del cual Dios levantó de los muertos, está hoy sentado a su diestra y un día va a volver por nosotros. Tenemos con nosotros el Espíritu, el cual nos guía, nos quebranta y nos fortalece en medio de las dificultades, a vos y a mí. Qué importante, qué interesante es tener ese tiempo de calidad con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu, de alimentarte diariamente con lo que Dios quiere para ti. No nos cansemos y no desaprovechemos este privilegio de poder estudiar las Escrituras, de poder estar en comunión con Dios. Vos tenés el privilegio, como hijo de Dios, de poder buscarle a través del Espíritu y de vivir en el Espíritu y de vivir una vida cristiana como a Cristo y como a Dios le agrada. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.